La noticia de la orden de arraigo en contra de 3 exdiputados, 2 de ellos que integraron la junta directiva encabezada por Luis Rabé el año pasado, abre el debate sobre la investigación de los responsables de la contratación de las llamadas plazas fantasmas. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFArraigados. A continuación la nota en donde salimos a buscar la reacción del expresidente Rabé. Y esto fue lo que encontramos. Los exdiputados Edgar Cristiani, Carlos Herrera y Alfredo Rabé no pueden salir del país porque el Ministerio Público mantiene una investigación abierta por posibles plazas fantasmas detectadas en el Congreso de la República. Por tal motivo, tienen una orden de arraigo en su contra. Cristiani y Herrera fueron miembros de la Junta Directiva cuando Luis Rabé era el presidente del Congreso en 2015, mientras Alfredo es su hermano y compartieron la 7ª legislatura. Todas las plazas laborales en el Congreso las autoriza el presidente del organismo y la cercanía de estas personas con Luis Rabé hace sospechar de su consentimiento para otorgar empleo a personas que no asistían a sus labores. Sin embargo, el Ministerio Público aún no solicita retirarle el derecho de antejuicio para poder investigarlo. La investigación está bajo reserva y el Ministerio Público aún no revelará los resultados de la misma. Sin embargo, este caso podría ser similar al que enfrenta el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, quien guarda prisión preventiva acusado de autorizar plazas fantasmas. Intentamos obtener la postura del diputado Luis Rabé, pero no asistió a la comisión de trabajo que tenía convocada y en su oficina indicaron que no llegó al Congreso. Fíjese que el diputado no se encuentra. No se encuentra y no sabe cómo a qué hora regresará. No, hoy no va a venir, pero no está, no vino. Y no sabe cuándo va a venir. Hasta el día de la solemne. En otras oportunidades, Luis Rabé se ha negado a hablar sobre las plazas autorizadas durante su gestión y se limita a decir que son legales. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles. El tema es SFArraigados, esta noticia de orden de arraigo contra 3 exdiputados. Estamos hablando de Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabé. Ello por una investigación que se lleva a cabo sobre estas famosas plazas fantasma, la contratación de estas plazas. Bueno, ya lo sabe, puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SFArraigados. Presentamos a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Una noticia que algunos dicen, según algunos tuiteros, algo que se veía venir. Una investigación que sigue su camino. Recordemos que por este tema está Pedro Muadi en un proceso actualmente. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de las plazas fantasma en el Congreso, Philip? Bueno, recordemos que este es similar al caso La Línea, que hay una investigación que es como el tronco del árbol, pero derivado justamente de los hallazgos en ese tronco se van abriendo ramales. Lo que se dio el día de ayer con la solicitud de arraigo a estos 3 diputados es un ramal que se desprende justamente del caso contra Pedro Muadi. A Pedro Muadi se le acusa de liderar una estructura integrada por 40 personas que habrían formado parte o que habrían obtenido 32 contratos en el Congreso, contratos de los cuales se demostró que esas personas nunca asistían a trabajar. Pero lo que es peor es que ese dinero, al momento de que era pagado o al que era transferido a las cuentas de los trabajadores del Estado, asistentes del diputado Pedro Muadi tenían firma en esas cuentas y se la trasladaban a... Hacían el famoso descuento al también. famoso descuento, pues se la trasladaban a cuentas de la empresa de Pedro Muadi o vinculadas con Pedro Muadi o con estas personas. Sobre ese caso, en la investigación de ese caso, el Ministerio Público secuestró gran cantidad de información de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso con el objetivo de justamente profundizar en las investigaciones. Entonces lo que estamos viendo aquí es la fase 2 de ese caso. Seguramente el Ministerio Público encontró indicios de que, así como ocurrió en tiempos de Pedro Muadi, eso fue 2013, en tiempos en los que 2015 tuvo que haber sido Alfredo Rabé y Carlos Herrera y el diputado Cristiani integraron la Junta Directiva del Congreso, se había dado anomalías similares. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Depende de lo que haya encontrado. Es de pronóstico reservado. Es de pronóstico reservado porque ahí depende
¿Qué evidencia información documental encontró el Ministerio Público al secuestrar toda la información de recursos humanos? Estuardo, 3 órdenes de arraigo en contra de lo que se podría llamar o lo que fue el círculo cercano del señor Luis Rabé cuando fungió como presidente del Congreso. Recordemos que tanto Carlos Herrera, que era más o menos su mano derecha en aquel entonces, y su hermano Alfredo Rabé, pues están ahora con esta orden de arraigo. Se les está investigando, se está cerrando el cerco a Luis Rabé. Yo creo que se le está cerrando el cerco no solo a Luis Rabé, sino a todo el aparato que tenían establecido en el Congreso. Hay 2 hechos que yo creo que no tenemos que olvidar. Primero, recordemos que el día de la elección de la Junta Directiva, precisamente iniciando este año, el 2016, hubo una gran pugna ahí, si Rabé seguía... Luis Rabé peleaba todavía, y los mismos diputados, a cambio de no decir el nombre de ellos, denunciaban que lo que ofrecía a cambio del voto eran plazas y dinero. Eso lo decían los mismos, a veces eran 3 plazas, 5 plazas, dependiendo. Y 2, otro hecho que no podemos olvidar es que es Herrera precisamente quien se receta, y después hay cambios ahí, pero en la ley interna del organismo legislativo, que se receta este Instituto de Estudios, Investigación Parlamentaria. De Investigación Parlamentaria y Estudios donde Parlamentarios. Se hablaban de 30 millones, ¿verdad? Por supuesto que él lo iba a dirigir y fue aprobado inicialmente. Recuerdo que aquí tuvimos nosotros al diputado Conde, y cuando yo le hice la pregunta esa o comentamos ese punto, no sabía, pues ahí está, les digo, ahí está. Pues sí, ¿va? Entonces al final lo quitaron. Pero aquí vemos un proceso de privilegios que es privilegis, es una ley privada para estos que están en el poder, y luego, obvio, tráfico de influencias. Creo que el MP ha lanzado un mensaje directo de decir, miren, ustedes no se van a mover, y no solo ustedes. Por lo que se ha escuchado en corridos, no solo parlamentarios, sino también del MP, es que vendrían más, y que este sería el inicio de una serie de investigaciones que, si bien salen de un caso, se van a tornar estas mismas investigaciones en casos independientes, en casos solitos. Y vendrán cosas peores en el Congreso de la República. Entonces vamos a la primera pausa de la noche. Ya saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Arraigados. Volvemos. Regresamos a la discusión en Sin Filtro con la etiqueta SF Arraigados, 3 exdiputados que en este momento están siendo investigados por el tema de la contratación de las plazas fantasma. Ya lo mencionaba Philip, esto es tal vez una consecuencia de lo que sucedió en el 2015 con esta investigación en contra del expresidente Pedro Muadi. Ahora, hay muchos diputados que en este momento están poniendo las barbas en remojo, porque muchos de ellos utilizaban esta herramienta de la contratación de personal. Hay denuncias anónimas que dicen que hay contratación de personal que luego trabaja en los partidos políticos y nunca en el Congreso de la República. ¿Qué está sucediendo ahí y cuándo se van a terminar esas prácticas? Vean, diputados que estén nerviosos por estas prácticas deben de sobrar. Aquí obviamente depende de qué pueda perfilar el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de Pedro Muadi, se perfiló la investigación por 2 razones. La primera es que el dinero daba vuelta y llegaba a cuentas directas de Muadi o vinculadas con Muadi. Segundo, que los trabajadores, los que eran víctimas o sujetos de las plazas fantasma, testificaron cómo el asistente de Muadi tenía firma en sus chequeras, y efectivamente al ir a corroborar con el banco, eso se confirmó. Entonces, para que se pueda levantar un proceso de plazas fantasmas, se tiene que demostrar, por ejemplo, de que hubo alguna influencia del diputado en el proceso de contratación. En el caso, por ejemplo, de Carlos Herrera y de Cristiani, que estaban en la junta directiva, pues ellos sí tenían la potestad de poder contratar. Entonces ahí es más directo. Con Alfredo Rabé habrá que ver qué arroja la investigación, pero quizá hay cartas, quizá hay correos, cartas de recomendación, era una forma que se utilizaba.
habrá que ver también cómo se vincula que el dinero que era objeto del pago por estas plazas fantasmas, cómo le regresaba a los legisladores. Si existía este famoso descuento y a qué cuentas iba destinado. Bueno, recordemos que hoy el Ministerio Público solicitó 6 años de prisión para las personas que están sindicadas por el caso de plazas fantasmas, por el caso de Pedro Muadi, en este proceso que se sigue. Muchos tuiteros, Estuardo, nos hablan y piden que se debe investigar a Luis Rabé. Pareciera que el momento no ha llegado. Pero ¿tiene él la responsabilidad final por la contratación de estas plazas? Bueno, era aprobada, todas las plazas eran aprobadas por junta directiva. Todas ¿Qué las tiene plazas que hacer Luis Rabé en este momento para disipar la duda que hay sobre su gestión el año pasado? No puede decir yo no aprobé esas plazas, ¿verdad? Esas plazas son aprobadas por junta directiva. De hecho, todas las plazas son aprobadas por junta directiva. Y quien está a cargo de las plazas, sobre todo quien, digamos, puede repartir, es quien decide al final a quién van las plazas, el número de plazas, la calidad de las plazas, el sueldo de las plazas, el renglón en el cual están las plazas, por ejemplo. Si los empleados llegaban al Congreso. Por ¿también? supuesto. Y bueno, esto ya quedó comprobado, por ejemplo, en el caso Muadi, que no llegaban, pues. Eso está comprobadísimo. De hecho, la misma asistente es quien declara, mire, en realidad nunca vinieron, pues sí se pagaba, pero la otra parte que hay que notar es el beneficio personal. Por ejemplo, el caso Muadi tiene lo que ya explicaba Philip, es cómo el dinero retornaba otra vez de alguna manera a Muadi, pero digámoslo de una vez, porque al final esto sí es muy importante. Y es que, por ejemplo, quienes fueron contratados en el caso de Muadi, ellos sabían que habían sido contratados, para qué habían sido contratados y sobre todo que parte del dinero que les iban a dar a ellos, creo que 6,000 quetzales lo que regresaba, de los ocho que tenían, 6,000 iban de regreso otra vez para quien aprobó eso. Sí, para quien aprobó eso. Y luego de alguna manera también tenían un trabajo en una empresa vinculada. Y eso es el caso que se está dando. Ese tráfico de plazas, ese es el caso de plazas fantasmas. En realidad no son fantasmas. La gente que tenía las plazas era gente de carne y huesos que simplemente no llegaba, se le depositaba o llegaba a cobrar en cierto momento. Cuando se dijo, se va a pasar lista de quienes tienen plazas, eso porque los mismos sindicalistas del Congreso lo dicen. Ese día el Congreso se llenó y decían, ¿usted cómo sabe que alguien no trabaja en el Congreso? Porque pregunta dónde está el baño. Claro. O dónde es la oficina, a la que está cosa, asignado. Y cuando se le pregunta a mire, ¿y usted para quién trabaja? Hasta hacían llamadas, mira vos yo para quién trabajo, ¿verdad? Porque eran plazas fantasmas. Pero en esto sí hay que estar claros que al trabajador se le daba una parte, ¿verdad? Pero un 70-80% de esa tajada regresaba al diputado a quien estaba asignada esa plaza. Claro, eso hay que seguirlo combatiendo en el Congreso. No era ninguna actividad altruista del diputado que aprobaba esta plaza. Vamos al segundo corte, regresamos con esta discusión. Vamos a dar lectura a los mensajes que envían los seguidores de redes sociales, ya lo sabe, con la etiqueta SF Arraigados. Hay muchos y el sondeo también.